Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi plan, soy Moisés. En este vídeo os quiero enseñar a mis begonias. Os voy a hablar un poquito sobre ellas y también os daré algunos tips sobre sus cuidados. Las begonias que yo tengo en casa se pueden clasificar en dos grupos. Por un lado tenemos las begonias arbustivas y por otro lado tengo las begonias de hoja decorativa. La primera, sobre la que os voy a hablar, es la begonia maculata. Esta begonia pertenece al grupo de begonias arbustivas. Es así porque saca muchos tallos y sus tallos, sus troncos, son en forma de caña. Algunas lo tienen más pronunciado, este efecto de caña, y otras un poquito menos. Son begonias que, como dice su nombre, son arbustivas, es decir, pueden llegar a crecer 1,5 metros, incluso algunas hasta 2 metros. Y van a requerir de poda para que las podamos controlar. Al final es como un arbusto, ¿vale? Si las ponemos en tiestos grandes y las dejamos crecer y crecer, se nos harán muy grandes. Una característica de esta begonia es sus lunares, sus grandes lunares en sus hojas, que son en un color que va de blanco a un plateado. Es muy bonito, es algo muy característico de ella. Su hoja es un poquito rizada, sobre todo cuando nace, luego se aplana más, pero es sobre todo muy alargada. Y algo que también la caracteriza es el envés de sus hojas. El envés es de un rojizo bastante intenso, sobre todo cuando la hoja madura. Cuando ella nace es más suave, ¿vale? Pero luego el envés se vuelve muy rojizo y es algo muy característico de esta begonia. Sobre sus flores, ahora aquí podemos ver algunas que ya no le quedan casi, ¿vale? Pero es una planta que tiene una gran floración. Sus flores son de color blanco y su inflorescencia es a modo de racimo. Suelta grandes racimos por toda la planta de color blanco. Algo que sabremos, os sabréis, los que habéis tenido algunas, es que tal cual suelta esos racimos, también luego se va desprendiendo de ellas y las tenemos que ir recogiendo del suelo de donde tengamos la planta. Pero en definitiva, estas son un poco las características que la resumen. Es una gran planta, una planta fácil dentro del mundo de las begonias y muy interesante, a mí me gusta mucho. Ahora vamos con la siguiente planta que os voy a enseñar, mi siguiente begonia. En este caso vamos a tener a una begonia rex. Esta es una de mis begonias rex que tengo. Es una planta que de por sí no destaca mucho por sus flores. Aquí podemos ver algunas que le han salido, pero no es por lo que la gente la suele comprar ni por lo que se comercializa. Su valor reside en las hojas. Estas hojas variegadas, en este caso, tienen 3 tonos de colores, son muy bonitas. Normalmente el tono del color de la hoja suelen ser tonos metalizados, tienen un cierto brillo. Y bueno, el envés también, como podéis ver, tiene ese punto rojizo que tienen las begonias y en este caso, sobre todo donde tiene los nervios, podemos ver pelitos. Es muy característica la begonia rex por pelitos, tener pelitos en el envés, incluso algunas lo tienen incluso por todo el borde de la hoja. Y bueno, a mí esta planta en particular me encanta cuando queremos decorar un poquito con ella, utilizarla a modo de bouquet.
en una mesa, en un centro, una mesita, una estantería. Queda muy bonita. Me encanta sobre todo para eso. Es como tener un pequeño ramo de rosas de diferentes colores, pero una planta, que es mucho mejor, que la podemos ver crecer, la podemos cuidar y bueno, nos aporta mucho más al final que unas flores que al final están cortadas y bueno, están muertas. Ahora vamos a hablar de la siguiente. La siguiente que os voy a hablar es una planta bastante conocida. Es otra begonia, en este caso una begonia arbustiva, y es la begonia coralina de Lucerna. Esta begonia es la coralina de Lucerna. La pongo aquí. En este caso es un híbrido de begonia maculata y tiene muchas características muy similares. Es una begonia también arbustiva que saca tallos en forma de caña, pero a diferencia de ella, ya que viene de otro padre, vete a saber cuál, yo no lo sé, en sus hojas, a ver si podemos ver, en sus hojas también tiene lunares, pero son lunares mucho más pequeñitos, pero muchísimo. Te tienes que acercar para verlos. Se intuyen a lo lejos, pero normalmente te tienes que acercar y entonces ya los ves. Son también del mismo color, de blanco a plateado. Normalmente, pocas veces son blancos, suele ir más en un tono de grises hacia el plateado. Y su hoja también tiene un poco esa forma que tiene la maculata, pero es un poquito más rizada y al mismo tiempo un poquito más grande. Es una hoja un poquito más vasta. En cuanto a las flores, si os dais cuenta, esto es un poco a lo que me refería con el tema de racimos. Aquí ya se le han caído algunas hojas, de hecho, ¿veis? Algunas flores. De hecho, se le van cayendo. Conforme le salen todas, pues también se le van cayendo. Y en este caso, en vez de ser una floración blanca, es una floración más rosita. Es también muy bonita. En este caso, en vez de sus hojas, no sé si se aprecia, también es rojizo. Pero no es tan rojizo, es un rojizo menos intenso, no destaca tanto. Y bueno, y por lo demás, ya os digo, es hija de begonia maculata y es todo muy parecido. Los cuidados también. Luego hablaremos de los cuidados que necesitan y que le podéis dar. Otra de mis begonias que os voy a enseñar es otra begonia rex. Esta begonia es una begonia un poquito más peculiar. Es una begonia que tiene una hoja con un verde muy oscuro. Ya no es la hoja alargada que podemos ver en la begonia maculata, en las begonias arbustivas, incluso da igual, en la begonia rex que hemos visto anteriormente, que tenía una hoja un poquito más alargada, incluso aquella la tenía en forma de gota. Aquí ya hablamos de una begonia que tiene una hoja enroscada y sobre todo bastante redondita, hace como una media luna, pero bueno, según qué hojas es incluso bastante redonda, con un poquito de rizado también las hojas, no acaban de ser planas, no tiene una hoja realmente plana. Y también se caracteriza mucho porque tiene muchos pelos. En este caso podemos ver los pelos incluso en todo el borde, en todo el borde de la hoja está llenita de pelos y sus tallos son súper bonitos. Porque son como de un color muy clarito y con puntitos rojos. Es una hoja que es una begonia que en vez de sus hojas es súper rojo intenso. De hecho tiene unos colores muy dramáticos, ¿no? La vemos desde lejos y vemos entre un rojo, un negro, ¿no? Es como una begonia muy gótica. Bueno, a mí me gusta mucho por esta singularidad que tiene, ¿no? que realmente es muy curiosa. Y bueno, vamos con otra. Ahora vamos a ir a por una begonia
que también me gusta mucho, fue la última en llegar, hace poquito que la tengo, y se llama Begonia Benigo Pink. Esta begonia, como os he dicho, es la última en llegar y creo que es de mis preferidas. Es una begonia también arbustiva, como maculata y lucerna, pero es un híbrido de la begonia maculata, pero de diferente padre que la begonia lucerna. Es un poco un follón el tema este de los híbridos. De hecho, tampoco no sé ni si me aclaro mucho, pero bueno, por ahí van los tiros. Es una planta que, si la vemos a lo lejos, es una planta oscurita y que, bueno, y que igual tampoco parece que tenga mucha gracia, pero se intuye algo. Y lo bonito que tiene, lo que a mí ya más me gusta, es que sus hojas son de un verde oscurito, un poco tornasolado, ¿no? Nos da esa sensación como que pasa de colores, tiene un tono plateado y está llena de puntitos, en este caso. No os hablo de lunares como en este otro caso, que el lunar sería como una estampación en la hoja, sino que son como puntitos, como protuberancias pequeñitas en un color rosa muy intenso y muy brillante. Y esto es lo que le hace, en mi opinión, tan especial. Esta combinación entre texturas, colores, tonos, ¿no? Bueno, me encanta, estoy deseando que crezca. Que se haga como la maculata para realmente que las hojas sean más grandes y se aprecie toda esta riqueza de valor que tiene. Por lo demás, es una planta que, bueno, el envés de sus hojas es de un tono muy parecido al del rosita que tienen los puntitos y poco más que deciros de esta planta. Al ser hija de quien es, pues bueno, un poquito lo mismo. Tiene tallos en forma de cañas y todo esto. Y ahora os voy a enseñar la última de mis begonias, que es otra begonia rex, otro híbrido de la begonia rex original en realidad. En este caso, una de las peculiaridades de las begonias es que no solo que sus hojas suelen ser variegadas, algunas no, como la que hemos visto anteriormente, que son muy coloridas, sino que también suelen ser asimétricas. Aquí podemos ver algunas de las asimetrías que sacan, que de alguna manera pueden parecer iguales, o sea, pueden parecer simétricas, pero no lo son. Si nos fijamos, no sé si lo vais a apreciar aquí, pero son hojas que no marcan un patrón. Son hojas muy bonitas, en este caso tienen una variación de 2 colores, incluso podemos ver algunos puntitos, y bueno, como todas las otras begonias rex, es muy tupida, tiene este input, ¿no?, de que la podemos usar a modo de centrito de mesa y es muy curiosa. Aquí, como habéis visto, os he enseñado 3 begonias rex que tienen 3 hojas totalmente distintas, ya sea en forma, en color, en texturas, y es aquí donde reside todo su valor de las begonias rex y que, de hecho, al final dan ganas de coleccionarlas porque cada una es tan diferente, pero al mismo tiempo tan parecida que es un gusto tenerlas. Y bueno, ahora os voy a hablar un poquito sobre sus cuidados. Las begonias son plantas que, a nivel general, si habéis tenido una o habéis conocido a alguien que tenga una, habréis llegado a la conclusión de que son
súper bonitas. Nos encantan las begonias, pero se nos acaban muriendo. O por lo menos se ponen tan feas que al final las tenemos que tirar de lo feas que están y de que ya se van a morir. No digo que esto le pasa a todo el mundo, hay gente que las tiene muy bien, pero sí que hay un poquito de este pensamiento en el mundo de las plantas. Y bueno, yo os voy a hablar un poquito de si esto es verdad y cómo podemos medio solucionarlo. Yo coincido con este pensamiento. Las begonias son plantas bastante delicadas. Y son muy delicadas, es muy sencillo, porque son plantas que son muy sensibles a las corrientes de aire, a los lugares muy calurosos, a los lugares poco calurosos, al encharcamiento. Son sensibles a que les mojemos los tallitos que salen de la tierra. Son sensibles a la baja iluminación, sensibles a la baja humedad. Son plantas sensibles a todo. Es que al final, como tengamos una cosa mal o otra, la liamos. Pero bueno, vamos a ser un poquito más concretos, ¿vale? Vamos a ir un poco con los cuidados que necesitan y vamos a ver si podemos tener una o no, o dónde podemos ponerla para que esté mejor. Por un lado tenemos la ubicación. Las begonias, hay una cosa que odian, y eso es que las cambien de sitio. La begonia tenemos que cogerla, ponerla en un lugar concreto, donde hayamos decidido y que sea el mejor sitio para ella, y no moverla, ni girarla. Igual que hay otras plantas que sí, que yo os aconsejaría, oye, irlas girando, que le irá bien a la planta. Las begonias no. No las mareemos mucho, cuanto menos las mareemos, mejor. Entonces, no las movamos, las ponemos en un sitio y las dejamos ahí. Pero no las dejamos ahí una semana y a la semana las movemos. No, las dejamos ahí ya para siempre, que la planta se pueda adaptar al sitio. Luego, en el sitio que uséis, tened en cuenta que la begonia es una planta que necesita mucha luz. De las plantas de interior que solemos tener, yo la pondría en las que más luz necesitan, ¿vale? Hay que darles este aporte de luz, si no empezarán a caérsele las hojas y empezarán a tener muchos problemas. Mucha luz, es una planta que tiene mucha hoja, es muy arbustiva y necesita que le entre la luz y que le entre bien entre las hojas y recibir esa intensidad para poder también aguantar, o sea, tener esos colores. Esos colores, cuanto más luz tengan, más intensos serán, sobre todo en las begonias rex, que son tan coloridas. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar ahora del riego. Las begonias son plantas que les gusta tener el sustrato húmedo. Punto. Es decir, ni encharcado ni seco. Sufren muchísimo, tanto cuando se desencharcan, que el tipo de raíz que tiene se pudre muy fácilmente, como cuando están secas. Son plantas muy tropicales que necesitan de tener sustrato siempre húmedo. Entonces, la manera que yo puedo aconsejaros que reguéis esta planta sería que lo hagáis con poquitas cantidades, pero muy continuadamente. En vez de regar una vez, a lo mejor cada 10 días, no sé cómo regáis cada uno de vosotros, pero tened esta orientación. En vez de regar cada 10 días, pues regáis cada 4 días, pero le echáis la mitad o incluso una cuarta parte. O sea, la idea es mantener humedad sin mojar. Sé que es súper difícil esto, muy difícil, más de lo que puede parecer, pero bueno, tenemos que intentarlo, porque si no, es algo que le va a afectar mucho a sus hojas y a todo su funcionamiento. Vamos a hablar ahora de las temperaturas. Es una planta que también da problemas con las temperaturas. Bueno, esto depende de dónde vivamos, eso está claro. Yo, por ejemplo, aquí en España tenemos unas temperaturas muy drásticas entre invierno y verano. Y esta planta, la begonia, o sea, me refiero a las begonias, todo lo que son las begonias. Hay matices, ¿vale? Entre según qué variedades, pero estoy hablando un poco a nivel general. Ellas requieren una temperatura dividida en dos fases durante el año. Una temperatura templada, que nos iríamos a temperaturas entre 15 y 20 grados, y luego una temperatura calurosa, que vamos de los 20 a 25. Pero si os dais cuenta, ya en sí, el rango de las dos temperaturas ya son bastante templadas. Es decir, aquí en España, en pleno verano, en una casa puede haber 35 grados en picos. Pero normal pueden ser 30 y claro, estas plantas sufren mucho con 30 grados. Al igual que en invierno lo tenemos mejor. Yo, por ejemplo, en invierno mi casa no baja de los 20 grados, entonces las tengo bastante bien en invierno, en el tema de la temperatura, pero son delicadas cuando llega el verano, tenemos que tener eso en cuenta. Y el problema es que, claro, como os he dicho, lo ideal es que no las mováis de sitio, entonces tampoco podemos coger en verano y moverlas a otra habitación que tengamos más fresquito,
porque las estamos moviendo de sitio, las vamos a estresar, vamos a tener problemas. Y bueno, estos son todos los problemas de las begonias. Y luego hablamos de la humedad. En cuanto a la humedad, tened en cuenta que es una planta que necesita mucha humedad. Yo en casa he de decir que no tengo mucha humedad, pero también es verdad que tengo hojitas que no están muy bien, tienen cositas y al final es por eso, es porque no lo tengo todo perfecto. Es muy difícil tenerlo todo perfecto. Pero bueno, la humedad igual sí tiene mucha mejor, sobre todo para las begonias rex. Creo que son más sensibles a la humedad. Sobre el sustrato, deciros que si lo tenéis que cambiar en una maceta mayor y tenéis que añadir sustrato, yo suelo usar una mezcla de turba rubia, corteza y arena. Y todo esto lo enriquezco con humus de lombriz. A mí me ha ido bastante bien, yo creo que os irá bien. Y bueno, estas han sido mis begonias y los cuidados que creo que son los básicos que tienen que tener. No olvidéis suscribiros al canal. Si ya lo estáis y os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta y lo compartís con vuestros amigos si podéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por este ratito.